Un cordial saludo para todos ustedes. Soy Sergio Estrada Vélez, director del Centro Colombiano de Estudios Constitucionales. Queremos compartir una reflexión que igualmente pueden leer en el blog Justicia, Política y Derecho en Colombia, ubicado en la dirección estradaveles.blogspot.com. Titula Delta, Omicron, Demicron, Megatron, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente algunas reflexiones acerca del capítulo más absurdo de nuestra democracia. Ser profesor es una de las labores más complejas. Si se es de derecho, concretamente derecho constitucional, en un país como Colombia y en medio de una pandemia, termina siendo sin duda una misión más ardua. Firmes a nuestra labor pedagógica, nos asiste la responsabilidad de velar por el equilibrio entre las mayorías y las minorías. Debemos huir a los sesgos y presentarnos con la objetividad que sirve de base a la credibilidad que reclama nuestra sociedad. Más espinosa resulta esta labor en un contexto en el que la radicalización, la polarización y el dogmatismo parecieran ser la base de todo conocimiento. Cada vez es más difícil hablar del coronavirus. El pánico aumenta y todo argumento, así esté soportado en la necesidad de defender un derecho fundamental o de cumplir con la promesa de ser solidarios realizada a inicios de pandemia, sucumbe ante la urgencia de proteger un etéreo o difuso interés general o bien común. Las incoherencias son cada vez más evidentes, pero no son advertidas por la sencilla razón de que el miedo se ha sobrepuesto a la razón. En agosto del año 2020, hace 17 meses, advertíamos en un escrito titulado De la inconformidad a la repugnancia, el capítulo más absurdo de nuestra democracia contado a través de la parábola del ascensor, lo siguiente. El peligro mayor no está en el virus, sino en lo que él desnudó. La incoherencia, la incapacidad de servidores públicos de ver más allá de sus escritorios, la indiferencia y nuestra sumisión. Las ideas allí expresadas se confirman ahora, cuando escuchamos de parte de un gran número de ciudadanos que ha sido peor el remedio que la enfermedad. A través de comunicaciones, hemos conocido situaciones graves que afectan la vida digna, como la prohibición de acceder a los supermercados, de ingresar a oficinas de entidades financieras, de ejercer el derecho al trabajo, de usar el transporte aéreo, de ingresar a hospitales. Ahora se contempla en Colombia la posibilidad de restringir el derecho fundamental al voto o al sufragio a quienes no se han querido vacunar. Esa ha sido siempre nuestra principal preocupación, que la lucha en contra de un virus, en la que todos debemos sumar esfuerzos, represente la generación de un mal mayor. Vemos cómo las medidas se soportan en argumentos científicos, concretamente de médicos y epidemiólogos que muchos saben del deber de protección de la vida biológica, pero poco o nada del deber de protección de la vida digna. Y sobre ella, tal como ocurre con el derecho a morir dignamente, nadie puede interferir, salvo que con su ejercicio se afecten los derechos de los demás. Esos mismos profesionales, a quienes debemos agradecer su sacrificio, han dejado de lado mucha información que ya nadie cuestiona. Estamos en una fase experimental de un suero aprobado para uso de emergencia. Esto es, aún no es una vacuna. B. El suero ha generado en algunos casos consecuencias graves para la salud y la vida de los inoculados. C. Hay personas que por sus preexistencias o comorbilidades no pueden ser inoculados. D. Finalmente, cada persona tiene derecho a confiar en los resultados de la inoculación como a desconfiar de los mismos. Lo anterior no puede representar la negación de los beneficios del biológico, solo es un llamado a analizar con mayor detenimiento cada situación particular. Ahora, es claro que tanto puede afectar el interés público, la persona vacunada como la no vacunada. La diferencia puede estar en que el vacunado reduce el riesgo de muerte, pero este riesgo no solo es bien conocido, sino que es asumido por el que no desea vacunarse. Lo hace en nombre de sus libertades y de su vida digna, decisión frente a la que nadie se puede oponer,
salvo, se insiste, que con ella se afecten los derechos de los demás. Pero debe quedar claro que una cosa es no socializar con alguien que no está vacunado porque puede generar algún riesgo, y otra distinta es discriminarlo e impedir el ejercicio de sus derechos fundamentales en razón al mismo riesgo que puede generar el vacunado. Si la preocupación es por la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, ¿qué puede ocurrir si quien decide no vacunarse también renuncia al eventual uso de una de esas unidades? El mismo presidente de todos los colombianos califica como un acto de imbecilidad a quienes no desean vacunarse. No hay nada más antidemocrático que señalar de imbécil las razones de los demás, o nada más imprudente que descalificar las razones del otro sin conocer su realidad. Tácitamente se está afirmando que mi razón es mejor, o por lo menos menos imbécil, que la razón del otro. Pareciera que solo hay provacunas y antivacunas. La experiencia obtenida a través de un sinnúmero de consultas acerca del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia me permite advertir, además de esas dos posibilidades, que hay personas con razones que deberían ser consideradas al momento de determinar la obligatoriedad de la inoculación. No se oponen a la vacuna, sino a su imposición u obligatoriedad. Estas afirmaciones, que alimentan la división y la polarización, son graves para una democracia cuyo éxito depende de la capacidad para defender el pluralismo y respetar la diferencia. La capacidad de diferenciar un argumento conspiranoide que pone en peligro a los demás a un argumento que se soporta en el ejercicio responsable del derecho de defensa de las más firmes convicciones o de los más importantes derechos fundamentales. Esto es grave, pero no tanto como el silencio que la academia guarda frente a esas afirmaciones o el de las personas que se han vacunado la primera vez, pero ya no quieren hacerlo dos veces, o el de quienes se vacunaron porque se sintieron obligados bajo la amenaza de la pérdida del empleo, o de quienes han sido vacunados y no obstante terminaron contagiados. Miedo a salirse de una mayoría que se encuentra encandilada por el miedo. Los docentes, más los de derecho constitucional, no estamos llamados a defender a las mayorías ni a justificar el carácter absoluto de los derechos fundamentales. Debemos, sin ánimo de tener dominio sobre la verdad, tratar de proponer, con rigor crítico y precisión, casi quirúrgica, algunos equilibrios entre el interés general y el particular, o, por lo menos, advertir algunas de tantas incoherencias que se han presentado. El tapabocas se consideraba la medida más eficaz, ahora no. Antes era seguro volar, ahora no. Se busca la protección del derecho fundamental al trabajo, pero los que no se quieren vacunar no pueden trabajar. No se podían ejercer en diciembre eventos masivos en poblaciones con ocupación del más del 80% de unidades de cuidados intensivos, pero se realizaron fiestas patronales en municipios que no cuentan ni siquiera con esas unidades. Se cancelaron los carnavales de Barranquilla, pero se va a realizar un partido de fútbol de la Selección Colombia. No sabemos realmente qué es lo que estamos protegiendo. Los medios de comunicación es más lo que desinforman que lo que informan. Comparto una anécdota. Un periodista de un medio de comunicación me contactó para hacerme una entrevista en relación a esos temas. Le solicité que habláramos en unos minutos. Estaba ocupado y deseaba compartir la importante información. Le adelanté mi punto de vista en 2 minutos. No me devolvió la llamada. Mi sorpresa fue ver mi opinión en un reportaje claramente sesgado, atribuyéndome expresiones que nunca formulé y bajo un titular con el cual nunca hubiera autorizado la publicación de mi entrevista. Comillas, los antivacunas reclaman sus derechos, pero no reconocen los derechos de los demás. Cierra comillas. Hemos retrocedido 10 años en los niveles de desarrollo, pero sin duda muchas décadas más en el proceso de consolidación de nuestra democracia. El Congreso no controla, los jueces no han protegido los derechos fundamentales y la ciudadanía, que piensa distinto, se siente cada vez más desprotegida.
Me he preguntado cuál sería la posición de los jueces frente a una hipotética decisión del órgano ejecutivo, el presidente de la República, de obligar, so pena de terminar el vínculo laboral, a todo servidor público, incluidos los jueces, a vacunarse. Ser diferente, pensar distinto o defender los propios derechos fundamentales se considera un atentado contra el interés general. Pareciera que todos debemos pensar igual y la sola diferencia se considera una ofensa contra el interés común, la salubridad pública o la seguridad ciudadana. No se ha advertido que uno de los principales daños que se ha ocasionado con el virus es el debilitamiento de la democracia. Esta es nuestra labor, la labor de todos, impedirlo. Muchísimas gracias.